Bueno, ¿no? Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, esta es la primera clase del año. Para algunos es el inicio del posgrado. No sé, la mayoría, ¿quiénes son R1, P1 acá? Ah, son la mayoría, obviamente. Bueno, obviamente esta clase era coincidente del curso introductorio con el curso del semestre, por lo tanto lo hicimos en este horario todas juntas, ¿sí? A partir de mañana ustedes van a tener el curso introductorio, que es en la mañana, y bueno, y como siempre, lunes y viernes van a ser las clases del semestre de sepsis. Algunas cosas importantes para que sepan. El curso, las clases son presenciales, las clases se van a grabar y se van a subir en realidad en la plataforma EVA, probablemente también en la página del CTI. No es como en otros años, no se pueden conectar por Zoom a la clase, ¿sí? Pero bueno, van a quedar grabadas y se van a subir. Algunos docentes que consideren que la clase que dieron hace 3 años no requiere modificaciones sustanciales, el material va a ser ese, pero en la instancia que se haga lo que se va a hacer es discusión. Ese mismo docente va a hacer una discusión de casos o algo. Por ejemplo, el doctor Morales me hacía referencia a que él, a lo mejor en la clase de meningitis y encefalitis, no haga cambios en su presentación y por lo tanto, basada en esa presentación que se le va a dar, se genere discusión de casos, en base a la lectura de eso, se generen discusiones de casos, ¿sí? Lo otro que va a haber este año, que ya ha habido, siempre ha habido en todos los semestres y en sepsis también, son seminarios o discusión de casos clínicos, con una diferencia. Este año va a haber tres instancias de seminarios. Esos seminarios nosotros queremos que vengan y por lo tanto va a haber una evaluación al final de cada seminario. Si esa evaluación se aprueba, el diferencial es que quienes concurran a los 3 seminarios y tengan aprobada la evaluación de los 3 seminarios, la prueba final, en lugar de ser sobre 80%, perdón, en vez de ser sobre 80%, es sobre 70%. O sea, requieren menos nivel de aprobación si aprobaron los 3 seminarios, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer este año como modificación. Después creo que otras cosas, no sé si se me olvida algo respecto al curso. Sí. Tienen que anotarse en la escuela de graduados. Yo sé que por ahora no está habilitada la inscripción. Paola ya me dijo, ya nos hemos comunicado, no sabemos bien cuál es el problema. Así que igual tienen tiempo hasta fines de abril para hacerlo, pero estamos averiguando a ver si es porque no abrieron todavía los periodos o cuál es el tema para que puedan. Pero una vez que eso está abierto, les vamos a comunicar porque tienen que anotarse para poder después anotarse a las pruebas, ¿sí? Y bueno, y después el canal de comunicación, obviamente en la página de la cátedra se pone todo, pero más allá de eso, en el WhatsApp que ustedes tienen, también las secretarias van a ir subiendo informaciones que sean de interés para ustedes, ¿sí? Bueno, ¿algo más? No. Perfecto. Bueno, hoy la clase es una clase muy general, de cosas que la mayor parte de ustedes ya conocen perfectamente. Es cierto que ahora, como las nuevas generaciones ingresan por un sistema diferente a los viejos encares de medicina intensiva, donde sepsis era un tema que predominantemente se encaraba, hay algunos que capaz que no están interesados con algunos conceptos o definiciones, y por eso es el interés de esta clase. ¿Por qué sepsis? ¿Por qué la importancia de la sepsis? Fundamentalmente por su frecuencia, por la mortalidad, porque es una entidad que tiene distribución mundial con diferentes, por supuesto, frecuencias de compromiso y diferencias en la mortalidad, pero incluso en los países con mayor desarrollo es una entidad extremadamente frecuente y que todavía mantiene en algunos sitios mortalidades que llegan hasta las 80 casos cada 100.000 habitantes por año. Por lo tanto, es una entidad de la mayor jerarquía que está siempre entre las primeras 3 causas de muerte a nivel mundial. Y otra cosa de importancia es que
pese a la evolución de la medicina intensiva y y una cantidad de mejoras que ha habido, la mortalidad, incluso en escenarios de, de desarrollo económico, no ha presentado cambios, ¿sí? Este estudio, por ejemplo, que analiza entre 2005 y 2018, en esos 13 años de estudio, no encuentra cambios en la mortalidad. Y esto se repite en los diferentes estudios. Si bien se han encontrado cambios en mortalidad en algunas patologías muy específicas, en medicina intensiva y sobre todo en la patología vascular encefálica, en la patología cardiovascular, cuando vamos a la patología infecciosa, pese al avance en nuevas moléculas antibióticas, en una cantidad de cambios, estrategias y generación de bundles y de protocolos, la mortalidad sustancialmente no hemos logrado modificar. En Uruguay es una causa fundamental, igual que en el resto del mundo. Cuando vemos estos datos del Registro Nacional con 42.000 pacientes, vemos que la sepsis, la cuarta parte de los pacientes que ingresan a medicina intensiva lo hacen por una patología infecciosa, ya sea infección o sepsis. Y otro elemento de la mayor trascendencia es que la mitad de los pacientes que ingresan con shock séptico fallecen en la evolución. Por lo tanto, la mortalidad de shock séptico es un elemento de la mayor importancia y vemos que es mayor aún que la de los pacientes ventilados o los pacientes que requieren sustitución de la función renal. Bueno, este es el clásico esquema de la respuesta inflamatoria en la sepsis. Como ustedes saben, sepsis se define por la presencia o sospecho de una infección con disfunción de órganos, un SOFA mayor de 2, en cuya génesis se encuentra una respuesta inflamatoria alterada, una respuesta exagerada por parte del individuo, ¿sí? No todas las infecciones son sepsis y eso, solo algunos individuos tienen la capacidad o algunas entidades tienen la capacidad de desarrollarse como sepsis y de generar esa respuesta inflamatoria exagerada. Y este es el esquema clásico, donde luego del insulto infeccioso se genera el aumento de la respuesta inflamatoria, que a lo largo de los días decrece. Y aquí se genera la recuperación, siempre con una respuesta adaptativa antiinflamatoria en el organismo. Pero hay entidades en las cuales esto no ocurre, y en la cual ya sea porque el enfermo llega al punto de recuperación, pero mantiene o incurre en una inmunosupresión, o porque nunca tuvo la capacidad de generar esa respuesta inflamatoria, y lo que siempre tuvo fue una respuesta inmunosupresora. Y cualquiera de estas dos entidades finales conllevan a la persistencia o a la generación de nueva disfunción orgánica múltiple y a la muerte. Esta es una teoría. La otra teoría que también se ha postulado es que, un poco lo mismo, la única diferencia es el paciente o tiene la respuesta inflamatoria y la respuesta adaptativa y se recupera, o sigue una respuesta de inflamatoria persistente con inducción de falla multiorgánica, o lleva a una respuesta inmunosupresora persistente que lo lleva también a la adquisición de nuevas infecciones y muerte. En definitiva, lo que se presenta y lo característico siempre es una respuesta inflamatoria alterada en el paciente séptico. Y esto se ha estudiado y se ha visto también que diferentes biomarcadores, marcadores inflamatorios, el estatus oxidativo y la capacidad antioxidante han sido alterados. Como ustedes saben, el estatus oxidativo, que es la propiedad de generar reactantes de oxígeno, especies reactantes de oxígeno, está incrementada en la sepsis y eso conduce también a disfunción multiorgánica. Y la capacidad antioxidante, que es la capacidad de inhibir este proceso, como vemos en la sepsis, está reducida. Y cuando analizamos, ¿no?, el estatus oxidativo sobre la capacidad antioxidante, vemos que el estatus oxidativo predomina en los pacientes con sepsis y esto se asocia, esto es estadísticamente significativo, por supuesto, y eso se asocia siempre en los diferentes grupos a incremento de la mortalidad. Lo mismo pasa con la apoptosis. Ustedes saben que la apoptosis es la muerte celular programada, que se incrementa en los pacientes con sepsis, y aquí vemos cómo en pacientes con otros estados inflamatorios como el trauma o la cirugía también presentan aumentos, pero sin embargo siempre menores que los que se visualizan en la sepsis.
Esto es histológicamente, donde vemos también la presencia de apoptosis a nivel esplénico en los pacientes con sepsis. Por supuesto, no todos los pacientes responden de la misma manera, no siempre los mediadores o los marcadores inflamatorios aumentan o decrecen de la misma forma en todos los pacientes. Y eso ha logrado evidenciar diferentes fenotipos en diferentes pacientes y cada fenotipo se asocia a diferencias en la presentación de estos mediadores. Y acá vemos, por ejemplo, esto es en influenza, pacientes con una hiperregulación, una infrarregulación, o en realidad una respuesta hiperinflamatoria o antiinflamatoria, y cuáles son los mediadores que se encuentran en cada uno, ¿sí? Y acá lo mismo, pero ya cuando son pacientes sépticos con un SOFA incluso por encima de 4, con una sobreregulación o infrarregulación de la inflamación. Entonces vemos que en cada una de las situaciones el predominio de mediadores inflamatorios, interleuquinas y otras moléculas son diferentes. Estos fenotipos clínicos, en realidad hay fenotipos clínicos que se correlacionan con determinados patrones de inflamación. Y cosas tan sencillas como medir la temperatura a veces tiene impacto. Y por ejemplo, este estudio lo que muestra es que los pacientes que se presentaron con hipertermia, ¿sí?, presentaron en cualquiera de los grupos, en cualquiera de las mediciones de estos marcadores inflamatorios, con una expresión aumentada en contraposición a los pacientes que presentaban normo o hipotermia, en los cuales había un marcado descenso de esos marcadores. Y esto incluso, no en este estudio, pero en otros, se ha asociado a incremento de mortalidad. También los fenotipos y genotipos en los pacientes sépticos, los diferentes grupos se presentan con diferente mortalidad. Estos solamente son todos conceptos nuevos que no son clínicos. Nosotros habitualmente, vamos a verlo después, lo que estamos acostumbrados a tratar son pacientes, focos, microorganismos, y nunca tomamos en cuenta este tipo de cosas, pero hay que saber que esto existe y que seguramente todo esto va a ir conduciendo hacia algunas terapias dirigidas probablemente en el futuro y seguramente a una medicina o a unos tratamientos mucho más centrados en cada paciente de lo que hacemos ahora. Y acá vemos, por ejemplo, cómo diferentes alteraciones genómicas se presentan con diferentes resultados en sepsis peritoneal. Lo mismo en este grupo, donde estas 4 alteraciones también presentan diferentes sobrevidas de acuerdo a la alteración que presentan. Por lo tanto, los factores de riesgo como la edad, las comorbilidades, la fuente de infección, los microorganismos, eso en conjunto con una cantidad de biomarcadores nos van a permitir identificar una serie de fenotipos de la sepsis, y esos fenotipos, ¿sí?, marcados por diferentes moléculas, nos va a permitir saber un poco o probablemente identificar diferentes modelos inmunológicos dentro de la sepsis. Y esos modelos inmunológicos son los que probablemente nos permitan después alcanzar terapias personalizadas, ¿sí?, dirigidos a la hiperinflamación, a la inmunosupresión, y seguramente en base a eso se puedan generar terapias mucho más dirigidas en el futuro. Pero bueno, ahora vamos a cosas mucho más concretas. Aquí es la definición. ¿Ustedes por qué consideran que es importante definir la sepsis? ¿Nadie? ¿Maricor? ¿Estoy haciendo señas? ¿Por qué sería importante definir una entidad? ¿Por qué es importante diferenciar sepsis de otro tipo de una infección que no constituye una sepsis, por ejemplo? ¿Qué te parece? ¿Por la gravedad? Hay muchas cosas. Maricor dijo varias de esas cosas que están muy bien, y creo que hay varias razones por las cuales es importante definir.
Primero, porque estamos hablando de entidades diferentes en cuanto a severidad, en cuanto a pronóstico. Nosotros tenemos que saber que hay que establecer un pronóstico, hay que comunicar un pronóstico a la familia, al paciente, nosotros también saber frente a qué situación estamos, porque hay una cantidad de prácticas que deben de realizarse en el paciente séptico, ¿sí? Y también por otros aspectos. ¿Qué tal? Por ejemplo, acá vemos estos tres papers muy viejos, todos son de corticoides, en sepsis severa y septic shock, en sepsis y shock séptico, ¿no? Está paper muy viejo, pero cuando vemos, en realidad, todos con resultados diferentes, pero en realidad la definición de sepsis de cada uno de ellos es totalmente diferente. Entonces, si nosotros estamos comparando un mismo tratamiento en grupos de pacientes que no tenían, capaz que tenían una similitud, pero probablemente muchos tenían muchas diferencias también. Entonces, nosotros cuando hablamos de sepsis tenemos que saber exactamente de qué hablamos para poder saber, y cuando leemos un estudio, y un estudio en pacientes infectados, si realmente son pacientes sépticos, si es shock séptico, si es sepsis, a qué definición de sepsis corresponde, porque estamos hablando de cosas bien diferentes como vamos a ver ahora. ¿Sí? Como ustedes saben, las definiciones de sepsis han ido variando a lo largo del tiempo. Esta vieja definición publicada en el año 92 en Critical Care Medicine, luego fue sustituida por la definición mucho más conocida del año 2001, ¿sí? En la cual lo que se presentaba era, o la definición lo que incluía de respuesta inflamatoria sistémica. Y ese síndrome de respuesta inflamatoria sistémica era la presencia de fiebre, taquipnea, ¿qué más era? Leucocitosis, ya no me acuerdo lo que era decir, leucopenia, temperatura, taquipnea, taquicardia. Y bueno, entonces cuando vemos eso, vemos, ¿qué les parece que el SIRS, cuál es el problema que tenía el SIRS? Esa síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Polimnea, fiebre, leucocitos mayores de 12.000 y frecuencia cardíaca mayor de 90 o 100. No solo se presenta la infección. Por ejemplo, se presentan traumas, se presentan muchas cosas, se presentan. Y lo otro es que es muy poco específico, porque aunque sea una infección, capaz que una angina pultácea, da fiebre, da 12.000 blancos, entonces ese paciente que se definía como séptico no tenía la gravedad de lo que nosotros consideramos tiene la sepsis. Pero bueno, igual ya en ese momento está bien estudiado que la mayor parte de los pacientes en realidad sépticos tenían criterios de sepsis, que a medida que aumentaba el número de factores o de criterios de sepsis, aumentaba la mortalidad, ¿sí? Pero, sin embargo, también es cierto que había un número que ronda el 12% de sepsis que no tenían SIRS e igual eran sepsis, ¿sí? Entonces, bueno, en función de todas esas cosas, pero sobre todo en función de la poca especificidad, porque había muchísimos pacientes con SIRS, pero que no constituían una sepsis, ¿sí? Entonces, bueno, surge la definición del tercer consenso, el sepsis 3, que en realidad de lo que nos habla es de un paciente con sospecha de infección. En realidad, esto es un algoritmo diagnóstico, ¿sí? En el cual frente a la sospecha hacemos un quick SOFA. Si el quick SOFA es mayor o igual a 2, pensamos que el paciente tiene sepsis. Si el SOFA realmente es mayor de 2, bueno, ahí planteamos que el paciente tiene sepsis, y si por aparte tiene luego una adecuada resucitación, necesidad de vasopresores y un lactato mayor de 2 milimoles por litro, lo definimos como shock séptico, ¿sí? Entonces, bueno, acá lo que se sopesa o lo que se pone en comparación, bueno, es un poco el Quick SOFA y el SIRS. Bueno, nosotros ahora decimos, bueno, no usamos más el SIRS, usamos el Quick SOFA. Y como ustedes saben, el Quick SOFA lo que incluye frecuencia respiratoria, estatus mental y presión sistólica. Entonces, bueno, ¿cuál de esas, qué era mejor, usar el SIRS o usar el Quick SOFA? Bueno, esto obviamente es un poco lo que ustedes venían diciendo. Obviamente, cuando hablamos de SIRS, esto es el cuadro de SIRS, y lo que vemos es que tenía una gran sensibilidad. La mayor parte de las sepsis eran detectadas por el SIRS, pero una muy baja especificidad, a diferencia del Quick SOFA, que tiene una moderada sensibilidad, pero una especificidad mucho mayor.
Bueno, bueno, esto es un poco de vuelta a lo mismo. ¿Por qué conocer las definiciones? Este es un estudio, no es un estudio este, de gran calidad, por supuesto, pero es simplemente representativo de lo que queremos mostrar. Y acá el título nos habla, nuevo agente betalactámico en sepsis intraabdominal, ¿no? Compara ertapenem con piperacina tazobactam. Entonces, cuando vemos, a ver, test de curación. Curación, y vemos que no hay diferencias, ¿no? Ertapenem, 69%, piperacina tazobactam, 100% con ertapenem en la curación, tanto microbiológica como clínica, y 90% en el grupo de pipertazo, por lo cual uno puede pensar que ertapenem es una excelente molécula para la sepsis intraabdominal. Pero claro, cuando entramos a buscar otros elementos, lo primero que tenemos que leer es el año. Bueno, el año, ya 2003, ya nos habla que probablemente la definición de sepsis era otra. Y cuando vamos a ver los focos, ¿no? ¿Qué nos encontramos? Apendicitis, 75% de los pacientes con ertapenem, 100% de los pacientes con piperacina tazobactam. Y yo les pregunto, ¿cuántas apendicitis tienen ustedes en su CTI, los que están más allá del primer año? Probablemente no vieron ninguna, porque en realidad esto sí se puede definir como sepsis, porque es un foco infeccioso con la presencia de SIRS, pero obviamente a nosotros este estudio no nos aporta mucho en nuestro tipo de pacientes, ¿sí? Obviamente son pacientes con una severidad mucho menor, o son infecciones que no son las que nosotros tratamos, y por lo tanto hay que conocer las definiciones para poder sacar las conclusiones correctas. Lo otro fundamental, vinculado a la sepsis, más allá del pronóstico, de los tratamientos que dijimos, es el reconocimiento precoz. Nosotros, frente a un paciente que tiene, que sospechamos infección y que tiene un Quicksofa mayor o igual a 2, rápidamente tenemos que empezar una serie de pasos diagnósticos o algunas cosas. Tenemos que reponer adecuadamente, tenemos que hacer cultivos, ¿sí? Y tenemos que iniciar antibióticos. Y este estudio es un estudio clásico, que ya lleva casi 20 años, de Kumar, en el cual se ve que a medida que se retrasa el inicio antibiótico, la mortalidad se incrementa, ¿sí? Y este incremento ronda el 6% por cada hora de retraso antibiótico. Por lo tanto, en el paciente con sepsis y fundamentalmente con shock séptico, el inicio antibiótico no debe retrasarse más allá de la primera hora. Por lo tanto, en esa primera hora, nosotros tenemos que reponer al paciente, tomar los cultivos e inmediatamente después de tomar los cultivos, iniciar la terapia antibiótica apropiada o esperemos que sea apropiada. Esto es lo mismo donde vemos, bueno, cómo por cada hora de retraso se va incrementando la mortalidad. Y esto lleva obviamente a la campaña sobre la sepsis, a definir que cuando existe shock y la sepsis es definitiva probable, hay que administrar antimicrobianos inmediatamente, idealmente antes de una hora del reconocimiento, y si la sepsis es posible, de todas formas también, y hay shock presente, hay que administrar antibióticos en la primera hora, ¿sí? Cuando el shock es ausente y la sepsis es definitiva probable, hay que administrar antibióticos, y ya cuando la sepsis es posible y no presenta shock, en realidad tenemos que ir a buscar o ir a descartar otros diagnósticos, ¿sí? Y los antibióticos pueden retrasarse hasta 3 horas. Este es un estudio en el cual se evaluó una serie de medidas en pacientes con sepsis a partir de la emergencia. Este bundle comprendía la medición de lactato, la reposición y el uso de antibióticos en forma precoz. Y obviamente este estudio, así como el estudio de Kumar mostraba un 6% de incremento de la mortalidad por cada hora de retraso, este estudio mostró un 4% de incremento en la mortalidad con el retraso antibiótico, ¿sí? Otro aspecto fundamental es el control del foco, ¿sí? Nosotros tenemos que, así como sospechamos la sepsis, sabemos que rápidamente tenemos que tomar muestras microbiológicas y tenemos que hacer reposición y antibióticos. Otro aspecto es definir si es una sepsis
con un foco quirúrgico, en el cual hay que ir a actuar, o si es un foco médico en el cual el tratamiento se va a limitar a antibióticos. Y eso es fundamental porque eso tiene implicancia terapéutica. ¿Sí? Cuando el control del foco se logra en las primeras 6 horas, la mortalidad se reduce en forma significativa. De todas formas, este es un tema interesante para ver, y no siempre lo llevamos adelante en medicina intensiva, y es el momento del control del foco. Nosotros, muchos CTI, por lo menos cuando trabajamos, nos llaman de puerta para decirnos, tengo un paciente que está séptico, que lo voy a operar. La respuesta es, tráelo después de la cirugía. ¿Sí? Se opera y después viene. Sin el foco resuelto no ingresa a CTI. Esa es una práctica que muchas veces vemos. Y este estudio lo que nos muestra es que ya tenemos claro, el foco hay que resolverlo y resolverlo rápidamente. Pero sin embargo, este estudio encontró pacientes en los cuales se resolvieron. Los pacientes en menos de 2 horas, entre 2 y 6 horas o luego de las 6 horas. ¿Y qué pasó? Bueno, obviamente, bueno, los que tuvieron el control efectivo del foco en la primera cirugía fueron los que más sobrevivieron. Los que necesitaron más procedimientos fueron los que sobrevivieron en forma intermedia, y los que tuvieron un foco persistente fueron los que más fallecieron. Pero al analizar los tiempos, aquellos que se resolvieron en las primeras 2 horas fueron los que tuvieron más mortalidad en comparación, sobre todo con aquellos que se resolvieron entre 2 y 6 horas, ¿sí? Y en el medio aparecen los que se resolvieron más de 6 horas. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, está bien, el foco debe ser una obsesión nuestra, presionar al equipo quirúrgico a la resolución del foco, pero mientras eso se genera, nosotros tenemos que trabajar en llevar al paciente en las mejores condiciones a esa cirugía. Entonces, tomarse 2 horas para reponer al enfermo, para intentar mejorar condiciones para la cirugía, parece ser fundamental. Y eso se refleja en ese descenso de la mortalidad. Cuando ustedes, ahora seguramente en los primeros años de residencia, algunos tienen que trabajar en la emergencia como parte de su residencia, otros no, pero seguramente van a trabajar en emergencia o en emergencia móvil. Y es fundamental, cuando nos enfrentamos a un paciente séptico, pensar en la frecuencia o qué foco puede presentar ese paciente. ¿Sí? Y acá vemos, y esto se repite constantemente, ¿sí? Y cuando vemos si nosotros conocemos bien 4 o 5 focos, seguramente vamos a resolver el 90% de los pacientes. El resto de los focos son mucho menores, son bastante excepcionales, los vamos a ir viendo y los van a vivir ustedes a lo largo de su residencia, pero tienen que saber que son mucho menores. Y por ejemplo, si ustedes entre el tracto urinario, la neumonía, las infecciones intraabdominales, ¿sí? Ahí ya se llevan más del 60% de los focos infecciosos en los diferentes estudios. Y vamos a ver, porque esto también lo tenemos en un estudio uruguayo, que es el estudio de Mauricio Bertulo, que hizo hace varios años, ya hace 9 años, en el cual, como ustedes ven, bueno, en este estudio predominaron las infecciones comunitarias frente a las nosocomiales, las bacteriémicas, las sepsis bacteriémicas fueron casi la tercera parte, el shock séptico se registró casi el 80%, pero al ver los focos, que es lo que nos detiene ahora, ustedes ven que respiratorio, peritoneal, bueno, si quieren partes blandas, hepatobiliar, ¿sí? Eso se llevó el 70-80% de los focos, ¿sí? O sea que, como decía siempre el profesor Correa, entre el tórax y la pelvis se encuentran el 80-90% de los focos. Siempre hay que pensar en eso cuando pensamos en infecciones. Y también saber que el foco impacta en la mortalidad, ¿sí? Los diferentes focos se asocian a mayor o menor mortalidad. Y por supuesto, los focos focos resecables muchas veces pueden tener mejores resultados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá cuando vemos, ¿no? Esto es 1, por lo tanto, todos los puntos que se encuentren hacia acá implica mayor mortalidad, y hacia acá menor mortalidad. Y como vemos, ¿no? Las colangitis,
los quirúrgicos, los catéteres removibles, todo eso se asocia a menor mortalidad. Y, ¿no? La pancreatitis, las infecciones del sistema nervioso central, esas son las que se asocian a mayor mortalidad. Seguramente por varias cosas, no solo por la posibilidad de remoción del foco o de tratamiento quirúrgico efectivo del foco, también por la penetración de los antibióticos, también por el índice de sospecha, y ahí seguramente puede haber un retraso en el uso de antibióticos apropiados, que es una parte fundamental del tratamiento. Otro aspecto de la mayor importancia cuando hablamos de sepsis, esto lo van a ir viendo a lo largo de los próximos teóricos, es la resistencia antibiótica. Tenemos que saber que la resistencia antibiótica es un problema mundial, nos afecta a nosotros como afecta a todas las partes del mundo, a algunos países en forma mucho más severa que a nosotros, pero para nosotros hoy es un problema enorme, ¿sí? Sobre todo vinculado a bacilos gram negativos. Nosotros no tenemos, por ahora, grandes problemas con enterococo multiresistente, pero sí tenemos cada vez más problemas con enterobacterias multiresistentes, con Acinetobacter, con Pseudomonas, que es un enorme problema, sobre todo porque, como ustedes van a ver más adelante, las guías antibióticas recomiendan antibióticos que son extremadamente caros y que en nuestro país no accedemos. Entonces terminamos accediendo a viejos antibióticos que han ido resurgiendo para intentar suplir o controlar estas infecciones, pero que lamentablemente la mayor parte de ellos tienen o desarrollan o tienen riesgo de nefrotoxicidad o de otras toxicidades que hacen que sean tratamientos, no digo que malos, pero bueno, por lo menos no parecen ser tan buenos como los nuevos tratamientos de las guías, pero que son inaccesibles en nuestro medio. Por otro lado, los microorganismos multiresistentes, probablemente por la dificultad que tenemos en tratarlo, pero aparte por el retraso en diagnóstico que tenemos muchas veces y de optimizar los tratamientos, tiene una mortalidad propia muy importante. Y acá vemos cómo los diferentes focos, cuando hay un microorganismo multiresistente, la mortalidad es elevada, ya sea que el paciente muera con multiresistente o que la mortalidad sea atribuida directamente al multiresistente. Y no importa el foco, no importa el germen, ¿sí? O no importa el país, esa situación se da, o la región del mundo, se da siempre, ¿sí? Entonces, la mortalidad por multiresistentes es muy, pero muy elevada, y aparte, la mortalidad atribuida específicamente también es muy elevada. Para terminar, les quería decir esto, porque bueno, hablamos de multiresistencia y es fundamental. Y un factor que yo creo que influye mucho es el retraso en diagnóstico o la identificación de multiresistentes. Y eso hace que muchas veces los tratamientos contra multiresistencia se empiezan más tardíamente y por lo tanto eso debe tener un impacto en la mortalidad. Y ese es un punto que es cierto, y de hecho, cuando vemos el estudio de Luna, o todos aquellos que han estudiado los antibióticos apropiados o inapropiados, vemos que la mayor parte de los tratamientos inapropiados se dan en pacientes que tienen microorganismos multiresistentes, porque no lo sospechamos de inicio en la evolución y eso genera retraso o, o el uso de antibióticos que no eran sensibles para el microorganismo. Y ese es un enorme problema. Pero la otra pata del problema es que nosotros muchas veces, sobre todo más, y con la diseminación de PROA y de ciertas guías, nosotros tendemos a usar de inicio muchísimos antimicrobianos de amplio espectro con cobertura para determinados mecanismos de resistencia. Y esto vemos, por ejemplo, cómo del 17 al 21, cómo se incrementó el uso de moléculas para cubrir estafilo resistente o antipseudomonas con beta-lactamasas. Y sin embargo, cuando vemos después qué eran realmente esos pacientes, nos encontramos que el 90% de las veces ese tratamiento extendido que nosotros hicimos era inadecuado, ¿sí? Era inadecuado porque el paciente no presentaba las bacterias. Y esto está basado en realidad en, bueno, pensar en microorganismos con resistencia de acuerdo a los factores de riesgo de los pacientes. Entonces, hay que tener mucho cuidado y creo que hay que estudiar en cada unidad y en cada hospital
los perfiles, ¿sí? A qué se puede asociar una internación previa, por ejemplo, para pensar en qué antibiótico tenemos que usar. No es lo mismo seguramente una internación de una semana en el hospital de clínicas que una internación de una semana en un hospital del interior del Uruguay, donde seguramente la resistencia sea mucho menor y no tenemos por qué pensar en utilizar ese tipo de moléculas. Bueno, y eso es todo. No sé si tienen preguntas.